Prepárate para desafiar tu conocimiento con datos que quizás no te sirvan de nada o quizás sí. Una de las expresiones más universales, ok, tiene un origen sorprendentemente curioso. Aunque hay varias teorías, una de las más aceptadas es que proviene de la abreviatura de All Correct, una forma humorística de decir all correct, todo correcto, en los periódicos de Boston en la década de 1830. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los flamencos son rosados? Este color no es innato, sino que proviene de su dieta. Los flamencos consumen algas y crustáceos que contienen carotenoides, pigmentos que gradualmente tiñen sus plumas de rosa. Cuanto más intensa es su alimentación en estos componentes, más vibrante es su color. En el ámbito de la diversidad lingüística, India se lleva el premio al país con más idiomas oficiales. Reconoce 22 idiomas en su constitución, reflejando una rica tapestría cultural y lingüística. Esta diversidad es un claro ejemplo de cómo la lengua puede influir y sostener la identidad cultural de una nación. Las papas fritas, uno de los bocadillos más populares mundialmente, fueron inventadas por accidente. Según cuenta la leyenda, en 1853, el chef George Crumb creó las primeras papas fritas como respuesta a un cliente que se quejaba constantemente de que sus papas estaban demasiado gruesas. Lo que empezó como un acto de despecho, se convirtió en un éxito culinario instantáneo. Los gatos no solo son mascotas adorables, sino que también han tenido un papel significativo en la historia. Por ejemplo, en la antigua Egipto, los gatos eran venerados como símbolos de protección y prosperidad, e incluso se cree que su presencia ayudó a controlar plagas que amenazaban reservas de alimento. El número 6074 es conocido como la constante de Kaprekar en matemáticas. Este misterioso número surge del proceso de tomar cualquier número de 4 dígitos, reordenar sus cifras para formar el número más grande y el más pequeño posible, y luego restar el menor del mayor repetidamente. Reír no solo mejora el ánimo, sino que también trae beneficios significativos para la salud. Estudios han demostrado que la risa puede reducir el estrés, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la circulación sanguínea. Incluso, reír a diario puede aumentar la longevidad y promover un bienestar general. Algunas plantas tienen una resistencia asombrosa, como es el caso de ciertos tipos de welwitschia, que se encuentran principalmente en el desierto de Namibia, y pueden vivir hasta 1000 años. Estas plantas han adaptado formas únicas de supervivencia que les permiten soportar condiciones extremas de aridez y calor. El deporte, a menudo visto como una fuente de diversión y ejercicio, también ha enfrentado prohibiciones y controversias. Por ejemplo, el boxeo fue ilegal en varios países durante diferentes periodos debido a preocupaciones sobre su brutalidad y los riesgos para la salud de los participantes. El libro más robado en las bibliotecas sorprende a muchos. Se trata de la Guía del Autoestopista Galáctico de Douglas Adams. Su mezcla única de ciencia ficción y humor parece ser irresistible para los lectores, que a menudo deciden llevarse este tesoro literario sin pasar por el mostrador de salida. Las zapatillas deportivas, ahora omnipresentes en la moda y el deporte, tienen sus raíces en el siglo XVIII. Originalmente diseñadas para la aristocracia inglesa para jugar al croquet, no tardaron en popularizarse globalmente como el calzado de elección para una variedad de actividades físicas, evolucionando constantemente en diseño y funcionalidad. El café no solo revitaliza a sus consumidores, sino que también ha tenido un impacto profundo en la economía mundial. Desde el siglo XV, cuando comenzó a comercializarse en Yemen, el café ha influido en las rutas comerciales, ha dado origen a innumerables negocios y sigue siendo un producto crucial en el mercado global. El camaleón es un fascinante ejemplo de adaptación en el reino animal, con la asombrosa habilidad de ver 360 grados, gracias a sus ojos que pueden girar independientemente el uno del otro. Esta capacidad les permite detectar presas y depredadores en un rango completo sin mover el cuerpo. La pizza más cara jamás vendida fue creada por el chef Domenico Crolla en 2006, conocida como Pizza Royale 007. Adornada con láminas de oro de 24 quilates, caviar, langosta y coñac, se vendió en una subasta benéfica por $4.200, demostrando que incluso los platos más sencillos pueden transformarse en obras de arte culinario.
La isla de Fissant, situada entre Francia y España, cambia de soberanía cada 6 meses debido a un tratado de paz histórico. Este intercambio único fomenta la cooperación internacional y preserva la tradición diplomática, convirtiendo a la isla en un fascinante estudio de la geopolítica europea. La música disco, con su ritmo contagioso y vibrante, no solo marcó una época, sino que transformó la cultura de los años 70. Este género musical nació en los clubes nocturnos de Estados Unidos y rápidamente se convirtió en un fenómeno global, influenciando la moda, el cine y hasta el modo de socializar de la época. En Turquía, debajo de la región de Capadocia, se extiende una de las ciudades subterráneas más grandes del mundo. Este lugar, que pudo haber albergado hasta 20.000 personas, cuenta con residencias, iglesias y establos, y fue utilizado históricamente como refugio durante las invasiones y persecuciones religiosas. La emblemática Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de 1889 en París, inicialmente concebida como una estructura temporal. Su propósito original era demostrar el ingenio industrial de Francia, pero se convirtió en un ícono permanente gracias a su aceptación y admiración por parte del público. El Monopoly, uno de los juegos de mesa más populares del mundo, fue diseñado originalmente para criticar el capitalismo monopolista. Creado por Elizabeth Magie en 1903 como el Landlord's Game, buscaba enseñar sobre las injusticias de la acumulación desigual de riqueza, un mensaje que se perdió al comercializarse ampliamente. Debajo de la bulliciosa ciudad de Montreal, Canadá, se extiende la ciudad subterránea más grande del mundo. Con más de 30 kilómetros de túneles que conectan tiendas, oficinas y estaciones de metro, este laberinto subterráneo ofrece una solución al frío invierno canadiense, permitiendo a los residentes y turistas moverse cómodamente sin enfrentar las inclemencias del tiempo. Las cáscaras de banana, comúnmente desechadas como basura, están encontrando un nuevo uso en la tecnología. Investigadores han descubierto que estas pueden ser convertidas en un material absorbente que ayuda en la limpieza de aguas residuales, demostrando que incluso los desechos más comunes pueden tener aplicaciones innovadoras y ambientalmente significativas. El primer videojuego de la historia, creado en 1958 por William Higginbotham, fue Tennis for Two. Este juego, diseñado para entretener visitantes en un laboratorio de EEU, se jugaba en un osciloscopio. Su creación marcó el inicio de una industria multimillonaria y transformó radicalmente el entretenimiento global. La fruta que técnicamente es una baya podría sorprender a muchos: el tomate. A menudo considerado una hortaliza en la cocina, botánicamente hablando, el tomate cumple con todas las características de una baya. Esta revelación cambia la percepción que muchos tienen sobre este popular ingrediente. Nueva Zelanda fue pionera en un hito muy importante. En 1893, se convirtió en el primer país en conceder el voto a las mujeres. Este acto no solo representó un avance significativo en los derechos de la mujer, sino que también sentó un precedente para que otros países siguieran su ejemplo. El olor a tierra mojada, que muchos encuentran agradable y refrescante, tiene una explicación científica. Se debe a una bacteria llamada Streptomyces, que libera una sustancia llamada geosmina cuando llueve. Este compuesto es lo que genera ese característico aroma que nos conecta con la naturaleza tras una lluvia. Entre las curiosidades científicas, la creación de la tabla periódica por Dmitri Mendeleev en 1869 es fascinante. Su capacidad para prever las propiedades de elementos aún no descubiertos y su influencia en la química moderna hacen de este hecho un hito imprescindible en la ciencia. El lago rosa de Australia, conocido como Lake Hillier, cautiva a todos con su vibrante tonalidad rosada. Este color proviene de la presencia de microorganismos como algas y bacterias que producen pigmentos rojos y rosados. Aunque es un espectáculo visual impresionante, el lago es completamente seguro para nadar. Después de explorar la peculiar belleza del lago rosa, nos gustaría agradecerles por acompañarnos en este viaje por datos fascinantes y curiosidades del mundo. Los animamos a participar en la sección de comentarios. ¿Cuál de estos hechos les sorprendió más? Sus comentarios enriquecen nuestra comunidad y nos ayudan a seleccionar temas que les interesen más para futuros videos. Queremos invitarlos a seguir explorando nuestro canal.
Aquí encontrarán una variedad de videos que cubren desde misterios, sin resolver hasta maravillas naturales y creaciones humanas que forman la rica tela de nuestra historia global. Cada video está diseñado para informar, educar y entretener. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente y cultiva tu vida escuchando nuestras historias. Hasta la próxima.